Hola chicos, ¿cómo están? Soy María Ángel Tolosa y voy a platicarle un rato sobre los medios de extinción de la obligación tributaria. Bueno, vamos a hablarle primero sobre cuáles son las excepciones para que no se generen intereses de mora por el pago oportuno del pago. La legislación sobre intereses de mora y las excepciones aplicables pueden variar según el contexto y el tipo de obligación. Sin embargo, en general existen algunas situaciones en las que no se generen intereses de mora por el pago oportuno, como cuáles: acuerdo entre las partes. Si las partes involucradas en un contrato acuerdan explícitamente que no se generan intereses de mora debajo de ciertas condiciones, este acuerdo prevalecerá. 2. Causas de fuerza mayor. Si el deudor puede demostrar que no pudo cumplir con su obligación debido a eventos de fuerza mayor, podría estar exento de poder pagar intereses de mora. 3. Cumplimiento parcial. En algunos casos, si el deudor realiza un pago parcial y en este aceptado por el acreedor, podría no generarse intereses sobre la parte del pagado. Notificaciones adecuadas. Si el acreedor no notifica adecuadamente al deudor sobre el cumplimiento o la obligación del pago, esto podría influir en la generación del interés de mora. Plazo de gracia. Algunos contratos pueden incluir un plazo de gracia durante el cual no se generan intereses de mora. Y por último, errores administrativos. Si se puede demostrar que hubo un error administrativo por parte del acreedor que impidió el pago oportuno, esto podría ser una base para no aplicar intereses. Existen algunas contradicciones en la compensación de los impuestos indirectos. La compensación de impuestos indirectos puede presentar ciertas contradicciones y desafíos, que puede resumir en los siguientes puntos. Número 1. Naturaleza de los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, como el IVA o el impuesto sobre la renta, son recaudados por los vendedores y trasladados a los consumidores. Esto significa que, aunque las empresas pueden compensar estos impuestos en su contabilidad, el costo final recae en el consumidor. Número 2. Efecto regresivo. Los impuestos indirectos tienden a ser regresivos, afectando proporcionadamente a las personas de menores ingresos. Esto puede generar contradicciones en políticas fiscales que pueden ser equitativas, ya que, aunque compensa a nivel empresarial, el impacto en el consumidor puede ser desproporcionado. Número 3. Dificultades en la administración. La compensación de impuestos indirectos puede ser compleja y difícil de administrar, lo que puede llevar a errores y disputas entre los contribuyentes y las administraciones fiscales. Número 4. Incentivos para la evasión fiscal. Si las reglas sobre la compensación no son claras o son percibidas como injustas, pueden incentivarse prácticas de evasión fiscal, donde las empresas intentan minimizar su carga tributaria mediante métodos cuestionables. Número 5. Impacto en la competitividad. Las diferencias en la aplicación de impuestos indirectos entre los países o regiones pueden crear distorsiones en la competencia, favoreciendo a ciertos actores económicos sobre otros. Número 6. Desigualdades regionales. En algunos casos, las políticas de compensación pueden no tener en cuenta las diferencias económicas entre regiones, lo que puede llevar a la distribución desigual de los recursos y oportunidades. Aunque la compensación de impuestos indirectos es una práctica común y necesaria para la administración fiscal, puede ser sujeta a contradicciones y desafíos que requieren atención cuidadosa por parte de los legisladores y administradores fiscales para garantizar un sistema justo y eficiente. ¿Cuáles de los medios de extinción de la obligación tributaria se ajustan al modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano? En el marco constitucional venezolano, el medio de extinción de la obligación tributaria que más se ajusta al modelo social y de justicia es la exoneración o excepción tributaria. Esta figura permite que ciertos contribuyentes, especialmente aquellos en situaciones económicas vulnerables, sean liberados parcial o totalmente del pago de impuestos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 299, establece que el sistema tributario debe ser progresivo y equitativo, lo que implica que las cargas fiscales deben distribuirse de manera justa, considerando la capacidad económica de los contribuyentes. En este sentido, las exoneraciones pueden ser vistas como un mecanismo para promover la justicia social y reducir la desigualdad.
Exoneración o excepción tributaria. La exoneración es el alivio total o parcial del pago de impuestos. Esto implica aplicarse a ciertos sectores económicos, actividades específicas o grupos sociales. Busca fomentar la inversión en áreas prioritarias, apoyar a sectores vulnerables y promover la justicia social. Por ejemplo, la excepción puede aplicarse a organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas o sectores que generen empleo. Compensación. La compensación permite que un contribuyente use créditos fiscales para salvar deudas tributarias. Por ejemplo, si un contribuyente tiene un saldo a favor de un impuesto pagado en exceso, puede utilizar ese saldo para compensar otras obligaciones tributarias. Condonación. La condonación es el perdón total o parcial de una deuda tributaria. Esto puede hacer en situaciones excepcionales, como crisis económicas o desastres naturales. Generalmente se establece mediante decretos o leyes específicas que determinen cuándo y cómo se pueden aplicar la condonación. Acuerdos de pagos. Los acuerdos de pago son planes que permiten a los contribuyentes pagar sus obligaciones tributarias en cuotas. Esto es especialmente útil para aquellos que enfrentan dificultades económicas en términos de acuerdos que pueden variar según la situación del contribuyente, permitiendo así un enfoque más personalizado y justo. Importancia del modelo social y de justicia. La extinción de la obligación tributaria a través de estos mecanismos deben alinearse con los principios del modelo social y de justicia que promueve la Constitución venezolana. Tenemos como número 1 la equidad. El sistema tributario puede ser progresivo, es decir, aquellos con mayores ingresos deben contribuir más. Solidaridad, aliviando la carga de los más vulnerables. Al Estado promueve un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Incentivos para el desarrollo. Las exoneraciones pueden ser utilizadas para incentivar inversiones en sectores estratégicos como la agricultura, la salud y la educación. ¿En qué caso se presenta la confusión? La confusión es un concepto jurídico que se refiere a la extinción de la obligación cuando el deudor y el acreedor son la misma persona. En el ámbito tributario, esto ocurre cuando una persona tiene tanto responsabilidad de pagar impuestos como el derecho a recibir, lo que genera una situación en la que no puede existir una deuda entre sí mismas. Aspecto clave de la función de la confusión en Venezuela. Extinción de obligaciones, fundamento legal, implicaciones prácticas y limitaciones. Extinción de obligaciones. La función se produce cuando una persona que tiene una deuda también posee el derecho a cobrar de la misma deuda. En este caso, la obligación se extingue automáticamente, ya que no puede existir una deuda entre la misma persona. Fundamento legal. La confusión está regulada por el Código Civil venezolano, específicamente los artículos que tratan sobre la obligación y extinción. Implicaciones prácticas. En el ámbito tributario, la confusión puede ser relevante para la gestión de deudas fiscales y la administración pública. Permite simplificar situaciones en las que una persona tiene derechos y obligaciones recíprocos en el Estado. Limitaciones. No todas las deudas pueden extinguirse por confusión. Existen limitaciones y requisitos específicos que deben cumplirse según la ley. Ahora les voy a decir algunos ejemplos sobre la confusión. Tenemos como número 1 la herencia. Supongamos que una persona hereda una propiedad y al mismo tiempo es responsable del pago de impuestos sobre la propiedad. Si el valor de la herencia incluye el impuesto que debe pagar, se produce confusión porque la misma persona es deudora y acreedora. La obligación tributaria se extingue, ya que no puede haber deuda entre la misma persona. Ahora en sociedades. Imaginemos que una empresa donde el propietario también es el único accionista y por lo tanto es responsable de pagar impuestos sobre las ganancias de la empresa. Si la empresa genera una ganancia y el propietario debe pagar un impuesto sobre esa ganancia, se genera confusión. La obligación tributaria puede extinguirse si se considera que el propietario es tanto deudor como el acreedor en el contexto. Contribuyentes y administradores públicos. En algunos casos, el contribuyente puede ser responsable de pagar impuestos en una entidad pública que también es responsable de devolver ciertos montos, por ejemplo, devoluciones del IVA. Si el monto a devolver es igual o mayor al impuesto adecuado, se presenta confusión. Consideraciones importantes. Requisitos legales y la regulación. Los requisitos legales.
Para que se considere que que ha habido confusión, deben cumplirse ciertos requisitos legales. Por ejemplo, no debe haber terceros involucrados en la obligación tributaria. Regulación. La confusión como causa de extinción de obligaciones tributarias debe estar claramente regulada en la legislación tributaria del país correspondiente. ¿Qué es la prescripción y cómo se aplica en el pago de tributos? ¿Cuáles son sus excepciones y cómo se interrumpe en el plazo? La prescripción es un concepto jurídico que se refiere a la extinción de derechos u obligaciones debido al transcurso del tiempo. En el contexto de derecho tributario, la prescripción se aplica a la obligación de pagar tributos en la facultad de administración tributaria para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones. Aplicación de la prescripción en el pago tributario. Plazo de prescripción. En Venezuela, el plazo general de prescripción para el cobro de tributos es de 5 años, contados desde el momento en que la obligación tributaria se vuelve exigible. Esto significa que la administración tributaria no actúa para exigir el pago dentro de este periodo, pierde su derecho de hacerlo. Inicio de plazo. El plazo comienza a contarse desde el día siguiente de la fecha en que se debió realizar el pago del tributo. Por ejemplo, si un impuesto debía pagarse el 30 de junio, el plazo de prescripción comenzaría el 1 de julio. Excepciones a la prescripción. Existen ciertas circunstancias que pueden interrumpir o suspender el plazo de la prescripción. Reconocimiento de deuda, actos administrativos, acciones jurídicas y fuerza mayor. Interrupción del plazo de prescripción. La interrupción del plazo de prescripción significa que el tiempo que ha habido transcurrido se reinicia. En alguna forma en que se puede interrumpir son las notificaciones. Cuando la administración tributaria notifica al contribuyente sobre la existencia de una deuda o inicia un procedimiento administrativo. Requisitos. La emisión de requerimientos de pagos o auditorías también puede ser un motivo para interrumpir la prescripción. Demandas jurídicas. Si se presenta una demanda ante los tributos por parte de la Administración Tributaria para exigir el pago del tributo. Acuerdos o conveniencias. Si se establece un acuerdo entre el contribuyente y la Administración Tributaria, esto puede tener efectos sobre el plazo de prescripción. La prescripción en materia tributaria es un mecanismo importante que protege tanto al contribuyente como a la Administración Tributaria, asegurando que las obligaciones fiscales se gestionen dentro de un marco temporal razonable. Es fundamental que los contribuyentes, como los administradores tributarios, conozcan los plazos y las circunstancias que pueden afectar a la prescripción para asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales. Y por último les voy a hablar cuál es la relación entre los medios de extinción de la obligación civil y los medios de extinción de la obligación tributaria. La relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles y los medios de extinción de la obligación tributaria radica que en los ambos tipos de obligaciones se rigen por principios jurídicos similares, aunque en algunas particularidades propias del ámbito tributario. Medios de extinción de las obligaciones civiles. Como número 1 tenemos el pago. Es el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Puede ser total o parcial y se realiza en la forma y lugar establecido. Número 2. Novación. Consiste en la sustitución de una obligación por otra, extinguiendo la obligación original. Número 3. Compensación. Ocurre cuando dos personas son deudoras y acreedoras entre sí, extinguiéndose las obligaciones hasta el monto que se compensa. Número 4. Remisión. Es el perdón que el acreedor otorga al deudor sobre la deuda, extinguiendo así la obligación. Número 5. Confusión. Se produce cuando las cualidades del creador y el deudor se reúnen en la misma persona, extinguiéndose la obligación. Número 6. Imposibilidad sobrevenida. Si la obligación se vuelve imposible de cumplir por causas ajenas a voluntad del deudor, puede extinguirse. Medios de extinción de la obligación tributaria. Número 1. Pago. Al igual que las obligaciones civiles, el pago es el medio principal para extinguir las obligaciones tributarias. Esto puede incluir el pago total o parcial de los tributos adecuados. Número 2. Compensación. En algunos sistemas tributarios se permite la compensación entre créditos tributarios y deudas tributarias, similar a la compensación en el ámbito civil. Número 3. Condonación. La administración tributaria puede condonar total o parcialmente las deudas tributarias, lo que equivale al rendimiento del ámbito civil. Número 4.
Prescripción. La extinción de la obligación tributaria puede ocurrir en el transcurso del tiempo, sin que la administración tributaria ejerce su derecho a exigir el pago, lo que tiene un equivalente directo de las obligaciones civiles, aunque existe la prescripción en general. Invalidez o nulidad. En algunos casos, si un acto administrativo que establece una obligación tributaria es declarado nulo o inválido, esto puede llegar a la extinción de dichas obligaciones. Similitudes. Pago. Tanto en el ámbito civil como tributario, el pago es el medio más común y directo para extinguir obligaciones. Compensación. Ambas ramas del derecho permiten mecanismos de compensación bajo por ciertas condiciones, remisión o condenación. En ambos contextos existe la posibilidad de que el creador, ya sea privado o el Estado, perdone la deuda. Ahora voy a hablarles sobre sus diferencias. Naturaleza de las obligaciones. Las obligaciones tributarias son impuestas por la ley y tienen un carácter público, mientras que las obligaciones civiles suelen ser resultado de acuerdos privados entre partes. Prescripción. Aunque la prescripción existe en ambas áreas, los plazos y condiciones pueden variar significativamente entre las obligaciones civiles y las tributarias. Actos administrativos. La extensión de la obligación tributaria puede estar sujeta a decisiones administrativas y procedimientos específicos que no se apliquen en el ámbito civil.